Bien, amados hermanos, y nos ponemos en pie, vamos a entonar el último himno al Señor en esta noche. Antes de entrar al estudio de la palabra de Dios, y vamos a entonar este cántico que dice: no temeré con Cristo. Amén. Gloria a Dios. No temeré con Cristo, número 150. Himno número 150, entonamos este cántico: no temeré con Cristo. Entonamos: la oscuridad abrigada en maldad y peligros que no puedo ver, no temo ya, pues conmigo Él está y mora en mi ser. Con compasión y devoción siempre me cuida en su amor. Rey de la paz, Él escapa, no temeré con Cristo. Firme en la fe, no pregunto el por qué, no hay nada que pueda pasar. Su voluntad es mi seguridad, en Él hay bienestar. Con compasión y devoción siempre me cuida en su amor. Rey de la paz, Él escapa, no temeré con Cristo. Va por doquier vigilando mi ser y conmigo está sus olas. Cuento con Él, es mi ayuda también, me da perfecta paz. Con compasión y devoción siempre me cuida en su amor. Rey de la paz, Él escapa, no temeré por Cristo. Con compasión y devoción siempre me cuida en su amor. Rey de la paz, Él escapa, no temeré con Cristo. Bueno, haciendo hermanos, la gloria sea para nuestro Dios eterno, hermano. No temeremos con Cristo, amén. Donde Él nos envíe, no temeremos con el Señor. Hermanos, es una bendición en esta noche, culto misionero, presentar nuevamente al pastor Evelio Villalobos con el estudio de la palabra de Dios, amén. ¿Cuándo queremos escuchar la palabra de Dios, hermano? Amén. Y dejamos al pastor con el servicio. Muchas gracias, pastor. Bueno, nuevamente con ustedes, hermanos, privilegio de poder compartir la palabra de Dios en la iglesia Bautista Calvario, ¿verdad? Bautista Calvario, muy bien. Es una buena oportunidad para poder difundir, quizás como parte del testimonio. Dios me ha permitido conocer por causa de la agencia misionera casi todo el Perú, y en cada parte del Perú es diferente. Costa, sierra y selva, alguna vez me han dicho 4x4, porque dice que estoy habituado a todo terreno, ¿ya? Todo terreno, 4x4, ¿no? He ido a la sierra
he ido a la costa, he ido a la selva. Cada lugar es tan hermoso, tan diferente, que necesita del Evangelio. Me he permitido viajar parte del extranjero también, y también el pecado es pecado, el pecado es universal, ¿verdad? La necesidad del Evangelio a todas partes del mundo. Entonces esta es una oportunidad para poder compartir con ustedes la palabra de Dios también. Y aquí con este grupo que ustedes son, de veras, es una buena oportunidad para que usted pueda orar por las misiones y al mismo tiempo hacer muchas. ¿Creen que una iglesia pequeña puede hacer misiones? Sí, Señor. ¿Se puede, sí o no? Amén. Claro que sí. Dios no quiere que simplemente sea una inmensa iglesia para que la obra misionera trascienda. Donde están 2 o 3 congregados, ¿qué fue el Señor? Ahí está el Señor. Y si está el Señor, suficiente, ¿verdad? Suficiente. Dice Hechos 1:8 para poder ver un poquito la misión global y después entrar en este momento. Hechos 1:8 dice la Escritura, ahí para todos ustedes que conocen este pasaje, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí viene el resto. Y bueno, dice, algunos lo toman pues esto que como si me venéis y después que viene el Espíritu Santo ya te sientas tranquilo, ya estás salvo y punto. No dice eso. Dice la Escritura: y me seréis testigos. El plan global: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios siempre ha tenido su plan desde el inicio y siempre ha dejado bien claro que el hombre haga misiones hasta lo último de la tierra. No dice empieza en Breña y de ahí cuando hay una iglesia grandaza en Breña recién te vas a ir a otro lugar. No dice eso, ¿verdad? Sino dice mientras estás trabajando puedes hacer obra misionera. Yo agradezco a Dios porque tienen un pastor que le está impulsando las misiones. Qué bueno es cuando una iglesia cuenta con un pastor misionero, porque solamente así uno puede ver la obra misionera que va más allá de lo que uno puede estar esperando. Para muchos creyentes a veces la obra misionera es simplemente un pequeño lugar en su círculo donde está, pero el Señor lo ha dicho bastante. Entonces, ¿cómo hacer misiones? Si bien es claro, Dios nos ha dicho que hay que hacer misiones en Jerusalén, muy bien, en Breña, en toda Judea, vamos a decir, bueno, pues vamos a decir el Perú, y bueno, dice en Samaria, quizás cruzando el extranjero, bueno, hasta lo último de la tierra, más allá donde uno no puede llegar. Pero, ¿cómo hacerlo? Yo no puedo ir a la China, yo no puedo ir por allá por el mundo musulmán. ¿Cómo puedo hacer misiones si el Señor se equivocará, hermanos? No. Claro que no. Él sabe lo que nos dice. Y por eso es lo que en esta noche quisiéramos hablar, cómo hacer la obra misionera desde nuestro lugar donde nos encontramos. Oramos un ratito, ¿sí? Padre soberano, muchas gracias. Gracias porque eres tan bueno, Padre, y tienes claro lo que tenemos que hacer. No nos mandas, Dios de los cielos, a hacer las cosas cuando no está claro. Tú, Señor amado, siempre nos has instruido y después nos dices lo que debemos hacer, mi Dios. En esta oportunidad, permite, Padre eterno, que tu palabra quede clara en la vida y el corazón de cada uno de tus hijos, bendito Señor. Te lo suplico estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. No les voy a hablar nada difícil, algo sencillo, algo práctico, que debe quedar bien grabado. ¿Sabe qué? Las misiones, ¿cómo hacer misiones? Una buena pregunta. ¿Cómo hacerlo? Las misiones en primer lugar se hacen con las rodillas de los que oran. ¿Ya? Grábesela bien. Y cuando usted quiere pensar en misiones, piensa en sus rodillas. ¿Ya? Y en la posición en la que usted puede estar orando. No se olvide, misiones se hacen con las rodillas de los que oran. ¿Ya? Con las rodillas de los que oran. Alguien ha dicho que una iglesia que ora hace el 90% de la obra misionera. ¿Se da cuenta cuánto poder tiene la oración? ¿Se da cuenta cuánto puede impactar la oración pensando en los mundos? Por ejemplo, aquí no les presenté un video completo que me comprometo a darle al pastor en algún momento, que estamos editando un nuevo video para ver cómo está la obra con todos los lugares donde están trabajando.
Pero se da cuenta en verdad que una obra misionera no va a avanzar mientras una iglesia no está orando. Pero podemos decir, ¿no? La palabra de Dios nos dice que antes que clamen responderé yo, dice el Señor. Mientras aún hablan, yo habré oído, dice en Isaías 65:24. Pero les dije hace rato que misiones se hacen con las rodillas de los que oran. Yo estoy seguro que ustedes oran mucho, ¿amén o no? No hay mucho amén, ¿verdad? No hay mucho amén. Es que la oración es un factor que lo sabemos teóricamente, pero un gran problema es que no lo practicamos mucho. Y entonces eso puede ser un factor que debemos considerarlo. ¿Sabes qué? ¿Por qué debemos orar? Si puede decir de la rodilla de los que oran, pero ¿por qué debemos orar? Lo dijo el pastor al inicio, hay que orar pidiendo al Señor más obreros para el campo. La Biblia lo dice bien claro que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. El Señor Jesucristo estaba hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí en Mateo capítulo 9, por favor, Mateo capítulo 9, para poder mirar la escritura. Mateo capítulo 9 y el versículo 38, dice la palabra de Dios en esta parte, 9:38, dice así esta parte: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y este es uno de los puntos que en verdad, solamente teniendo un corazón misionero, en cada reunión de oración, los cristianos van a decir, sí, oremos para que Dios levante misioneros. Yo quiero decir una cosita. Aquí tengo testigos, mis hermanos, que han venido acompañándome. Yo siempre he venido orando mucho tiempo por la obra misionera. He estado dirigiendo la agencia misionera y lo estoy haciendo hasta ahora ya por 10 años. Pastoreo una iglesia ya por 23, voy a los 24 años pastoreando una iglesia. Y siempre he estado orando por misiones. Motivando a la iglesia que salga a las misiones, que envíe misioneros, que vaya así. Pero en verdad me he dado cuenta, al final me sentí frustrado porque no había gente que se levantaba para ir a las misiones. Y se cumple aquí esta parte cuando dice el Señor en el versículo 38, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y nos dice la escritura en el capítulo 10, versículo 1, entonces llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, y dice los nombres de los que lo envió él mismo, que fueron la misma persona a la que antes estaba hablando. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Yo he venido orando por muchas veces por misiones, por la obra misionera, que Dios levante obreros. Han ido algunos al pastorado ya de nuestra iglesia, pero lo que he visto es que quisiéramos enviar misioneros a nuestra iglesia. ¿Y sabe qué? Dios me dijo, tú estás orando tanto, ¿qué esperas? Tú eres la persona. Tú tienes que levantarte. Y sabe que toda esta lucha ha venido conmigo sufriendo bastante. Cada vez que hacía un enfoque misionero en la iglesia, y yo siempre terminaba sufriendo duro por las misiones. Y ya he tenido que dar un paso. Hace 2 meses atrás me reuní con mis líderes en la iglesia para poder decirles, hermanos, ya no puedo más. Dios me está llevando a las misiones. Y esta mañana hemos tenido una larga reunión con la iglesia para hablar, porque este año celebramos 25 años nuestra boda de plata en la iglesia. Pero también va a ser el momento donde en la iglesia en sus 25 años, Dios mediante que envíe un misionero, esa persona seré yo. Le dije a la iglesia en esta mañana que si ellos le creen consciente, considerar enviarme, que lo hagan, porque ya el Señor me tocó mi corazón y con mi familia iremos a servir al Señor en el país del Ecuador. Dios está obrando en nuestra vida. Oren por mí, por favor. En algún momento voy a conocer a mi familia, voy a mandar a mi familia para que oren por nosotros, porque Dios mediante este próximo año, que el Señor lo permite así, mi familia y yo estaremos marchando rumbo al Ecuador. Guío un grupo de hermanos en el Ecuador vía Skype. Es interesante. Y los hermanos ahí le mando la lección que se disipulen y ahí van ganando personas. Y yo cada vez que voy, yo la vez pasada fui, la primera vez, bauticé 10 personas.
de lo que los hermanos están trabajando. La semana, hace 2 meses, un mes atrás, viajé otra vez, bauticé a 4 más. Y ellos están haciendo la obra. Es una locura, hermanos, cómo Dios hace su trabajo. Amén. Tú no lo entiendes, yo no lo entiendo, pero Dios sí lo entiende, cómo hace su trabajo. Amén. Dios me dijo, tú estás orando por obreros, tú eres el obrero. Y aquí en Lima, hermano, yo estoy tranquilo. La iglesia donde estoy me da todos mis beneficios. Estoy bien. No digamos bien, ¿verdad? Pero por lo menos estoy en mi país. Todavía tengo donde vivir. Pero hermanos, qué bueno es a veces tranquilizar, estar tranquilos en su comodidad. Pero cuando el Señor te dice que tienes que irte, tienes que irte. ¿Amén o no? Amén. El Señor ya me dijo. Así que ya le comuniqué a la iglesia. Los hermanos se han quedado algunos pensativos, tristes. Yo por sentimiento a veces quiero quedarme, pero no, quiero obedecer al Señor. Quiero obedecer al Señor, que el Señor realmente haga su obra en mí. Hermanos, hay que orar por más obreros. ¿Amén, hermanos? Amén. Por más obreros. Y así va a levantar el Señor. Ya tienen un servidor para que oren por mí, por favor. ¿Ya? Hay que orar también para que las iglesias despierten. Miren lo que dice Filipenses. ¿Ya? Filipenses. Vamos a mirar Filipenses. Capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice la Escritura: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La oración siempre es por las iglesias también. Las iglesias últimamente están dormidas. Las iglesias no están avanzando. Y por eso cuando hay obras misioneras pequeñas que están avanzando en oración, a veces me puede decir, no, es curioso porque Dios le dijo a la iglesia de Jerusalén que se vaya y haga misiones hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia de Jerusalén, ellos se contentaron porque tuvieron cantidad de miembros ahí, y me imagino que había solvencia en cantidad, todo lo necesario ellos lo tenían y estaban tranquilos. Por eso Dios dice, si no obedeces Hechos 1:8, Dios te aplica Hechos 8:1. ¿Ya? Dios te aplica eso. ¿Saben lo que dice Hechos 8:1, verdad? Que la iglesia sufrió una persecución. Y entonces dice que ahí solamente los apóstoles se quedaron. Los hermanos fueron perseguidos porque ellos no obedecieron. Las iglesias se han dormido, Jerusalén se durmió. Y hoy en día hay muchas iglesias que en verdad se duermen y no están enfocadas en las misiones. Escucho que aquí están mensual haciendo esto. Las iglesias deben ser, si no hay misiones en una iglesia, no hay razón de existir. No hay razón de existir. Porque en verdad, hermanos, por causa de una obra misionera están aquí, ¿sí o no? Amén. Por causa de una obra misionera. Dios me salvó en el ministerio de un misionero. Decidí servir al Señor en la predicación de una conferencia misionera. Ahora yo cuando me preparé dije quiero ir a las misiones. Y cuando quise ir a las misiones, me llaman a pastorear una iglesia en Lima que empezaba recién 1 año. Y bueno, cuando llegué allá pedí consejo, le digo, pastor, ¿qué hago? Yo quiero ir a mi tierra, a mi querida Cajamarca, a hacer misiones. ¿Pero qué hago? Ahora me invitan por allá. Este pastor viejo, claro, en mis tiempos, viejo para mí, me dijo, bueno, hay que orar, hermano. Pastor, ya he orado. Ya, yo quiero que me diga algo, ¿qué hago? Bueno, me dice el pastor Justo Castañeda, me dice, bueno, hermano, bueno, te aconsejo que tome la iglesia en Lima. Ahí te va a preparar el Señor. Un hombre sabio, ¿verdad? Porque ahí estoy en Musa 23 años. Este año voy a cumplir 24 años sirviendo al Señor. Y de hecho, 24 años para una iglesia ahí, estar ahí, ya pues imagínense, ya estoy tiempo. Y decirles me voy, es algo que suena, pero de todas maneras Dios me ha llamado y me ha entrenado en las misiones. Yo no sabía por qué me mete como director de la misión. Ahora, para que yo mismo tenga que estar yendo nuevamente a hacer la obra misionera con mi familia. Hay que orar por las misiones. Creo que ahora nuestra iglesia se ha quedado ya perpleja porque ahorita dicen, ¿y ahora quién va a venir? ¿Quién va a venir?
Es que muchas veces, hermanos, cuando ya un pastor está mucho tiempo en una iglesia, la iglesia a veces lo tiene como el papá. Ya los hermanos se engríen, que lo haga todo papá. Papá que abra la puerta, papá que limpie el baño, papá que haga esto, papá haga una lista de cosas que haga papá. La iglesia, el pastor tiene que arreglar las sillas, todo, el pastor tiene que limpiar, todo tiene que hacer eso. Ya porque los hijos llegan pues tranquilos ahí, ¿verdad? Pero entonces es necesario que yo salga para que la iglesia empiece a despertar y diga, no podemos parar, tenemos que continuar. Hermanos, hay que orar por más obreros, hay que orar por iglesias que despierten la obra misionera, hay que orar por los misioneros que están en el campo. Si usted no conoce a muchos, seguramente que conoce, pero ha visto una lista acá de hombres, ¿verdad? En algún momento lo van a repasar y van a estar orando por ellos, hermanos, que sigan la obra del Señor. ¿Y hermanos? Hay que orar para que Dios abra puertas para la obra misionera. Hay lugares, hermanos, que hay puertas cerradas. Si hablamos en el mundo, por ejemplo, los musulmanes, no se puede predicar la obra de Dios como aquí estamos haciendo. Hay que predicar la palabra de Dios encubiertos ahí. Usted ha visto que últimamente vemos a creyentes degollándolos porque predican la palabra de Dios. Aquí en el Perú, el creyente asiste si es que quiere. Aquí en Lima la gente está hastiada de la palabra de Dios. Muchas veces, bueno, si quiero voy, si no voy, no, pues, ¿no? Porque la gente conoce mucho el Evangelio y tiene toda la libertad. Pero hay lugares, hermanos, que hay puertas cerradas. Oren por las puertas que Dios abra para que se predique el Evangelio. ¿Hermanos? Amén. Muy bien. Hay que abrir y orar también para que Dios haga grandes cosas para su obra, para la obra de Dios. Entonces, número 1, misiones se hace ¿con qué dijimos? Con las rodillas de los que oran. ¿Quiere usted orar por las misiones? Amén. Sí, puede ir usted a hacer misiones al extranjero a través de sus oraciones. ¿Y sabe qué? No necesita pasaporte. No necesita hacer un trámite. Usted necesita simplemente doblar sus rodillas. Si usted por salud no puede doblar sus rodillas, pero puede rogar a Dios que haga su obra a través de usted en este lugar. ¿Y hermanos? Amén. Muy bien. Número 2. Qué bueno, hermano, que Dios te bendiga, voy a orar por ti, ¿no? Sí se puede hacer misiones con la rodilla de los que oran. Pero también se puede hacer misiones, ¿sabe cómo? Con las manos de los que dan. Con las manos de los que dan se hace misiones. Y eso es importante. Pero hay una cosa. La Biblia nos dice en el Salmo 96:8, dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Pero dad a Jehová. ¿Saben qué, hermanos? A la mayoría de la gente no le gusta dar. A la mayoría de la gente lo que le gusta es ¿qué cosa? Pedir. No le gusta dar. Y mira lo que dice el proverbio. Esto es curioso. A mí me llamó la atención bastante. Mira lo que dice el Proverbio 21. Proverbio 21 dice la palabra de Dios en esta parte. Cuando encuentro este proverbio me llama la atención. Y dice Proverbios 21, versículos 25 y 26, dice la Escritura así, dice así, el deseo del perezoso, ¿qué dice? Le mata, porque sus manos, ¿qué cosa dice? No quieren trabajar. Usted ha visto tanto perezoso, ¿verdad? Hay un montón de perezosos. Y tanto así también que a veces hasta el creyente se vuelve perezoso, ¿o no? Aquí no son perezosos ninguno, ¿verdad? Ya, todos son tranquilitos aquí. Muy bien. Dice que el deseo del perezoso le mata, pero dice sus manos no, porque sus manos no quieren trabajar. 26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo, ¿qué cosa hace el justo, hermanos? Da y no detiene su mano. Y no detiene su mano. ¿Se da cuenta? El perezoso ahí está simplemente pidiendo. Pero el justo da y no detiene su mano. No dice, pero qué duro, ¿no? Como decía un hermano, dice que aquí en el Perú ganaba $300 en aquellos tiempos. Y dice que daba su diezmo fielmente y apoyaba la obra misionera. Se fue a otro país, dice que empezó a ganar mucho más dinero, dice que ganaba algo de, creo que algo de $3,000 ahí con todo lo que hacía, ¿no? Y le llama al pastor y dice, el pastor, ¿sabe qué? Ya no quiero diezmar, porque es mucho, pastor. Es mucho, pastor. Y entonces, ¿qué pasa, hermano?
No, es que mire, si yo gano $3,000, voy a dar mis $300, pastor, es mucho para ahí. Entonces el pastor le contesta, bien hermano, no te preocupes, yo voy a empezar a orar para que el Señor te quite ese trabajo y puedas ganar nuevamente tus $300 para que te Pero pastor, ¿cómo va a hacer eso? Entonces, pero si que en lo poco ha sido bien, en lo mucho no quieres hacerlo, entonces ora al Señor. No, pastor, no, voy a empezar a dar. Es asunto tuyo. ¿Ya? Es asunto tuyo. A veces hay gente que en verdad no dice, no, ¿por qué? A veces la gente está caña. ¿Ya? Pero la Biblia dice que el justo da y no defiende su mano. ¿Ya? Entonces hay que orar, como dice, hay mucha gente que no le gusta dar, pero sí le gusta pedir. Y de veras, cuando uno da, Dios también, así de esa manera se entiende la obra misionera. Hay que recordar que en verdad el dar es un principio de la obediencia a la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, no es una opción. Dios nos ha dicho que debemos sostener la obra misionera con nuestros diezmos y ofrendas, las ofrendas misioneras. ¿Pueden decir amén, hermanos? Amén. Claro que sí. Dios nos ha mandado, hermanos, a que de esa manera nosotros sostengamos la obra misionera, de esa manera podamos hacer más allá, que también les decía, por ejemplo, en la presentación, que hay un misionero en el sur, una obra pequeña, ya están ofrendando a un país extranjero también, porque sí se puede hacer. No es tanto la cantidad, sino es la calidad del corazón que la iglesia tiene para hacer la obra misionera. ¿Amén, hermano? Amén. Muy bien. Entonces, se dice pues también que dar es mejor que recibir, porque al que da, el Señor también le dará. Ahora uno no da esperando que me den, ¿verdad? Pero el Señor dice que Él siempre es justo y Él no desampara. Pero hay un dicho que dice también, aquel que no da porque no tiene, aquel que dice que no da porque no tiene, quizás no tiene porque no da. ¿Ya? Es un dicho interesante que lo leí también en aquellos estudiosos que hacen esto. Aquel que dice que no da porque no tiene, quizás no tiene porque no da. He visto muchos testimonios de personas generosas y siempre Dios ha prosperado, y siempre están con las misiones. Siempre están para el mi diezmo y aquí está para las misiones. Siempre para las misiones. Y mira Dios cómo prospera esa vida de estas personas. Misiones se hacen con las manos de los que dan. Primera cosa, a ver, repítame, ¿qué eran? Las misiones se hacen ¿con qué? Con las rodillas de los que oran. Segunda cosa, misiones se hacen ¿con qué? Las manos de los que dan. ¿Cómo está usted en su dar? Y tampoco no me responda que lo está dando. Si no lo está haciendo, empiece. Si lo está haciendo, continúe. Si lo está haciendo, dé gloria a Dios, porque en verdad Dios quiere usar su vida con esta parte, ¿ya? Le dije que les voy a hablar algo sencillo. Dar es una acción que nace del corazón, ¿ya? Y no podemos decir en la mente. Lo que dice, mira, yo quiero compartir ese pasaje, 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7 dice la palabra de Dios. Dice la escritura, este es conocido también, seguramente usted lo sabe, pero les dije que es algo que necesitamos repasar en nuestra mente, algo fresco. Dice 9:7. Cada uno de él, ¿como qué dice? Como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama, ¿qué dice? No dice al dador triste. Dios ama al dador alegre. ¿Sabe qué? La hora de dar es la hora feliz. Cuando yo le digo a mis hermanos, tenemos que dar, le digo, aproveche la oportunidad. Porque no habrá otra oportunidad donde usted pueda dar. El momento más apropiado que el Señor le ha dado, dé. Porque eso es lo más importante que podemos decir. Por eso le digo, dar es acción del corazón y no de la mente. Se puede hacer misiones con las rodillas de los que oran. Se puede hacer misiones con las manos de los que dan. Pero también, hermanos, se puede hacer misiones con los pies de los que van. Amén. ¿Ya? De los que van. Y como dice, podemos hacer misiones no solamente yendo a otro lugar, pero podemos estar, por ejemplo, por acá también compartiendo folletos, hacer misiones. Amén. Aquí podemos ir a este lugar para plantar iglesia. Es tan interesante porque podemos decir, hay tanta gente que seguramente conoce el Evangelio.
pero que falta un lugar donde alguien le pueda llevar el mensaje y decir, aquí está el amor de Dios para tu vida. La Biblia dice claramente en Romanos 10:15, dice, cuán hermosos son, ¿qué cosa dice? Los pies. Mírenlos sus piecitos, cuán hermosos son. Un misionero allá se sacó el zapato, ¿no? Y dijo, mira mis pies, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán importante saber esta cosa, ¿no? Cuando podemos darnos cuenta que en la profecía del Señor lo resaltó esa cosa, pero también el apóstol, el Señor Jesucristo mismo, recorría los lugares predicando la palabra de Dios. Buscaba ahí y le decía, muy bien, ahora sígueme. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 4, ya Mateo capítulo 4 para mirar la acción. Cuando hablamos de hacer misiones con los pies de los que van, no simplemente saberlo, es moverse, es irse. Capítulo 4, versículo 17, encontramos a Jesús empezando el ministerio. Capítulo 4, versículo 17, dice la palabra de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús, eso es acción, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante sus redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Dice el 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A Jesús lo encontramos, ¿qué cosa? Yendo. No podemos ver la necesidad si no usamos nuestros pies para ir a hacer conocer el evangelio de las personas. ¿Amén? Amén. En esta semana usted debe retar de decir, muy bien, quiero hacer misiones por mi zona. Quiero llevar folletos, pastor, para que yo pueda hablar también. Pero quiero de esa manera también misiones hacer a través de otras personas y quiero ir alguna vez a visitar a los misioneros donde están. Si Dios quiere levantarte a ti también, amén. Dios puede usar tu vida en otro lugar, amén. Dios puede usarte y salir de veras a predicar la palabra de Dios a otros lugares también, predicando la palabra del Señor. El Señor nos ha dicho que nosotros debemos seguir haciéndolo porque dice que nos ha salvado para que anunciemos ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Debemos hacer eso, pero no solo es asunto de saberlo, es asunto de hacerlo, es asunto de practicarlo, es asunto de eso. Estoy seguro que aquí nomás, imagínense, ya no tienen espacio. ¿Qué harán ustedes? ¿Hay mucha gente para hacerlo o solamente son ustedes? Hay mucha gente acá. ¿Y qué tienen que hacer? Imagino que alguna próxima que les pueda visitar va a encontrar ahí en un local grandazo. ¿Amén o no? Amén. Claro que sí, hay que soñar. Y hay que hacerlo. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Usando nuestros pies para ir y hablar a las personas de Cristo. Mientras tanto, aquí puede decir, Señor, Dios me ha llamado, yo también quiero ir a hacer la obra misionera, bien al Perú, cruzando Perú. ¿Amén? Amén. Hay que hacerlo. Y entonces la Escritura nos dice, pues, cuán importantes son los pies de los que predican la palabra de Dios, de los que van con las buenas nuevas. La gente no tiene paz. La gente está intranquila, la gente está en un mundo de maldad. Ahorita, por ejemplo, los desastres naturales que ha pasado acá nomás en Chosica, la gente sufre, llora y a veces la gente, bueno, le llevan cosas, pero eso no es todo. La gente necesita de Cristo. Llamaba a un pastor, le digo, por favor, queremos ayudar con algunos hermanos, le digo, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna iglesia afectada? Y el pastor me contesta, me dice, pastor, gracias a Dios, el Señor nos ha acercado acá y a ningún hermano lo ha tocado. Amén. Qué interesante, qué interesante. ¿Dios cuida a sus hijos o no?
Amén. Dios guarda a sus hijos. Le digo, pero averíguate. No, me dice, los hermanos no han sido tocados. El huaico ha pasado a 2 cuadras de mi casa, me dice el pastor. Ahora, pero el Perú, bueno, el presidente, las autoridades se van con muchas ayudas materiales que es bueno para que vivan. Pero en verdad hay mucha gente que solamente busca lo material, pero no saben que sus vidas están rumbo al infierno. ¿Y quiénes van a ser aquellas personas que van a llevar el mensaje? Si no, nosotros, ¿amén? Amén. Tú y yo somos aquellas personas que debemos usar los pies y ir y predicar el Evangelio. Vamos a ver la última cosa, ¿ya? Repasamos. ¿Cómo hacer misiones? ¿Misiones se hacen con qué? Rodillas de los que oran. Por las rodillas de los que oran. 2, Manos de los que dan. las manos de los que dan. Número 3, Pies muy de los que bien. van. Ya saben entonces sus rodillas, sus manos, sus pies, ¿ya? Y ahora vamos con la última cosa. Misiones se hacen no solamente con eso. Qué bueno sería, bueno, ya oré por los misioneros, ya está, ya hice misiones. No, Dios te dice, ahora da. Suelta, suelta, suelta. Para que se haga la obra misionera. Porque esa es la forma en que Dios financia su obra. ¿Ya? Ahora te dice, muy bien, ya di, ya di. Muy bien, dice, muévete. Tú también puedes hacer obra misionera. ¿Ya? Acción. Y por último dice, muy bien, ya hiciste tú. Pero misiones se hacen con las iglesias que los envían. Las iglesias deben enviar misioneros. Dice la Escritura también en Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán? ¿Qué dice la segunda parte? Usted no sabe. Si no fuesen enviados. ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? En verdad. La iglesia debe sentirse asociada con el misionero. Ahí si nos vamos a Filipenses, ¿ya? Vamos a quedarnos en Filipenses y terminar ahí. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, para mirar aquí un énfasis que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia de Filipos, ¿ya? Aquí vamos a terminar con esto y dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, para decirles a ustedes que misiones se hacen con las iglesias que envían misioneros. Por eso les dije que la iglesia debe sentirse asociada con el misionero. Mira lo que dice capítulo 4, versículos 14 y 15. 4, 14 y 15 dice la palabra de Dios aquí. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Qué estaba pasando, Pablo? Tribulación. Y dice el 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Qué privilegio para esta iglesia de Filipos. Pero qué vergüenza para otras iglesias que ninguna quisieron participar. Pero Filipos lo hizo. Por eso el pastor dijo hace rato que quizás para mañana ya va a ser el letrero que diga Iglesia Bautista Filipos. Es Filipos. No se preocupe, no lo va a cambiar mañana. Pero en verdad, de hecho, es una razón de poder decir, no quisiéramos llamarnos Iglesia de Filipos. Porque dice que la iglesia debe asociarse al misionero. El apóstol les dice, bien han hecho mis queridos hermanos en participar conmigo en mi tribulación. Como misionero estaba pasando pruebas difíciles, pero ustedes participaron conmigo. Ustedes me apoyaron para hacer la obra misionera, dice. Y quiero decirle, dice, hermanos filipenses, que al principio de la predicación nadie se acordó de mí. Bueno, dijeron, estamos orando por ti, que Dios te bendiga. Como las iglesias tradicionales que hacen. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te cuide, pues. Imagínense, el misionero tiene muchas responsabilidades que asumir. A veces podemos decir, es la persona quien está luchando para ver florecer a la obra que está empezando. Hay muchas veces gastos de alimentación, gastos de transporte, gastos de salud. Yo no sé, su pastor, por ejemplo, seguramente ustedes ven desde dónde viene, ¿verdad? Amén. Y ahí es donde para que ustedes se den cuenta lo que es realmente la obra misionera. Y aquí le dice, ninguna iglesia participó en razón del aire, sino ustedes solos. Qué privilegio que algún día digan, no hay otras más iglesias que hicieron por mí, pero la iglesia Bautista Calvario, una iglesia que hizo la obra de Dios.
la iglesia debe estar asociada con el misionero. Pero también la iglesia debe velar por las necesidades del misionero. Filipenses 4:16. Mira lo que dice Filipenses 4:16. Dice así: pues aún a Tesalónica me enviasteis una sola vez. ¿Así dice? Dice una y otra vez. ¿Para qué cosa? Para sus necesidades. ¿El misionero sabe comer o no? Amén. ¿El misionero se enferma o no? Amén. Muy bien, a veces dicen que el misionero es de metal, ¿no? No es un robot, ¿ya? El misionero también es una persona. También necesita alimentarse. También necesita a su familia, necesita atender a su familia. A veces muchos no se dedican a la obra de Dios porque a veces la iglesia no lo sostiene y tiene que el misionero dedicarse a otras labores. Y entonces la iglesia, aquí Pablo le está diciendo, hermano, dice, aun cuando yo estuve en Tesalónica, Filipos fue la iglesia que me envió una y otra vez para mis necesidades. Eso es la cosa, que la iglesia debe velar por las necesidades del misionero y suplirlas. Pero también la iglesia debe entender los principios financieros de Dios. 4:19, mira lo que dice 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él está diciendo en verdad aquí ustedes, hermanos, dice, mi Dios va a suplir. Esos son los principios financieros de Dios. Dios tiene mucho dinero, ¿amén o no? Amén. Dios es rico. A veces yo le digo a la gente, quiero presentarte a mi papá. Mi papá tiene mucho dinero. La gente se queda, ¿sí? Mucho, sí, de mi papá rico. Vente presente, ¿quieres ver? Dice, no, mi papá riquísimo, le digo, es verdad. ¿Lo cree usted o no? Amén. Nuestro Padre Celestial, ¿es rico sí o no? Él tiene sus principios financieros que suplir y eso debe entender la iglesia. Nunca la iglesia dice no tengo, no podemos. Dios puede, amén. Amén. Con la ayuda de Dios se puede sostener la obra misionera porque debemos entender los principios financieros de Dios. Pero también la iglesia debe saber que la ofrenda misionera agrada a Dios. Mira lo que dice Pablo, versículo 18, 4:18. Pero todo lo he recibido, dice Pablo, y tengo abundancia. Uy, ¿para qué darle más? Dicen algunos, ¿no? Y tengo abundancia, dice el mismo versículo 18. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto. Y la última parte, ¿cómo termina? Agradable a Dios. Tu ofrenda misionera le agrada a Dios. Le agrada al Señor. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Nunca debe pesarnos la mano cuando tenemos que soltar para la obra misionera. Amén. ¿Sabe usted si no puede ir, usted por salud no puede ir al mundo sin Cristo? Pero usted puede, usted como iglesia, financieramente apoyar la obra misionera. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, porque agrada al Señor, yo quiero agradar a Dios. Amén. ¿Sí? Yo quiero agradar al Señor. Yo no Amén. quiero que mi Señor se desagrade. Entonces, si el diezmo, mi ofrenda misionera, mi promesa de fe le agrada a mi Dios, amén, pues. Le dije, hermanos, que por la misericordia de Dios pastoreo una iglesia ya para 24 años. Y mis hermanos que están acompañando no me dejan decir otra cosa que no es correcta. Ellos han visto que mi Dios nunca me abandonó. Dios siempre ha sido fiel y siempre lo será. ¿Amén? Amén. Siempre, porque la ofrenda agrada al Señor. Y yo digo también, Señor, así como pastor de vida, también estoy tratando de decir, Señor, vamos a apoyar la obra misionera. Cada año nosotros tenemos un mes, una conferencia misionera. Y cada curso también impulsamos a la obra misionera. Y a veces me entristece cuando la iglesia se duerme y baja su presupuesto en misiones. Y vemos cómo la gente gasta en cosas, en verdad, cosas tan costosas y se empobrece en la obra misionera. ¿Sabe lo que dice David? Que hoy en día, en este tiempo, las iglesias o los creyentes gastan más en alimento para sus mascotas que en ofrendar para la obra misionera.
¿Cuánto gasta usted en su mascota? Porque usted ahora el tiempo, la época es el tiempo de vivir con los perritos, ¿verdad? Usted se ha dado cuenta que toda la gente, la mayoría es su perro. Con su perro usted le encuentra pasear, seguramente muchos de ustedes están así. Está bien, tenga su mascota. Nadie dice que no lo tenga. Pero lo que dice el escritor ahí cuando leía un libro, que hoy en día los creyentes gastan más en alimento para sus mascotas que poder diezmar, ofrendar para la obra misionera. Y otros dicen también, muchos, mira, en recargas en los celulares y en pagar eso tanto y menos en la obra misionera. Para ellos no tenemos. Y yo creo que ustedes no, yo quiero agradar al Señor. Amén. Amén. Por último, hermanos, las iglesias la iglesia debe saber que la ofrenda misionera siempre será, si es que lo hace en buena actitud, para la gloria de Dios. Filipenses 4:20. Vamos a leer con ustedes este versículo porque aquí termino, ¿ya? Dice, al Dios, leemos juntos, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La ofrenda, aquí está hablando todo de la ofrenda. Es como agarrando, por ejemplo, el versículo 19 dice, o el versículo 13, ¿no? 4:3 dice la gente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ese hermano ni siquiera da nada para las misiones. ¿Ya? Y dice, todo lo puedo. Mucho mal usan en verdad este versículo. Porque el contexto está hablando sobre misiones, sobre el apoyo financiero. Pero lo agarró la gente como un tabú y dice ahí, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, hermano. Y es el más tacaño de la iglesia, ¿no? Hermanos, en verdad, Dios sí es bueno y las ofrendas, la iglesia tiene que reconocer, hermanos, que la ofrenda misionera siempre es para la gloria de Dios. ¿Quiere usted glorificar a Dios? Amén. Entonces, sea una iglesia que en verdad siempre está pensando en los obreros, enviando en aquellos obreros que necesitan en el campo o empezar a apoyar en casa para que usted pueda apoyar a los demás también que están fuera en la obra haciendo la palabra de Dios. Hermanos queridos, 4 cositas hemos hablado. Y no es cosas nuevas, ya es cosas tan prácticas que simplemente es repasar lo que usted posiblemente ya lo sabe. Y vamos a repasar y terminamos, ¿ya? Somos una iglesia pequeña aquí. ¿Cómo hacer misiones? Hemos dicho 4 cosas. La primera cosa, ¿cuál es? ¿Vamos a hacer misiones con qué? Hay que empezar a orar, ¿ya? Si lo está haciendo, siga orando. De lo contrario, ore por las misiones. ¿Las misiones se hacen también con qué? Con las manos de los que dan. Eso es importante. Usted tiene que evaluar si está haciendo su parte, dando para la obra misionera. ¿Misiones se hacen también con qué? Con los pies de los que van. Ya los pies de los que van. Ya hay que ir y hacer la obra de Dios. Pero misiones se hacen también con qué? Con las iglesias que envían. Yo estoy seguro que de acá a un corto tiempo esta iglesia va a estar enviando misioneros. Y en verdad, usted va a decir, tiene razón. Ahora podemos saber que misiones sí se puede hacer al mundo. ¿Amén? Y lo que les he dicho son 4 cosas básicas que no solamente se refiere a la misión en Breña, ni en Perú, ni en Latinoamérica, sino al mundo. Sí puedo orar por el mundo sin Cristo. Sí puedo dar para el mundo sin Cristo, para el sostén de los misioneros. Sí puedo ir y puedo en verdad hacer mi parte, o también si el Señor me levanta, puedo levantarme y irme. Pero también como iglesia debo promover que la obra, que las personas puedan ser enviadas, porque tengo que reconocer cómo van a predicar si yo no voy a enviar, hermanos. ¿Cómo tendría que existir esta iglesia si alguien no hubiese dicho, yo voy? Heme aquí, Señor, yo voy. Aquí tienen al pastor Abraham, ¿verdad? Amén. Pero un día el Señor le tocó su corazón y él tuvo que venir acá. Y ya lo tiene. Y otro día tiene que decir, así como el pastor Abraham, usted va a decir muy bien, yo voy también a tal lugar. Pero la iglesia tiene que asumir la responsabilidad de enviarlo. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Vamos a terminar en oración en este momento y usted va a tomar una decisión. No queremos terminar.